Presidente, muchas gracias. Señores compañeros de comisión, doctor Rodrigo Lara, voy a iniciar con unos datos que me acaba de pasar mi asesor, más muy interesantes. ¿Saben por qué? 498.200 acciones de tutela por año. 24%, doctor Rodrigo Lara, de salud. 23.9% de tratamientos. 16% por medicamentos. 12.5% en citas de especialistas. 10.2% en insumos médicos y 9.6% en cirugías. Estas mismas cifras dicen que cada 4 minutos se interpone una tutela invocando el derecho a la salud. Esto tiene que hacernos una reflexión, y es que tenemos que ir pensando en algo sustancial y no meramente procesal, de fondo, y no solamente como le está trayendo la Defensoría del Pueblo, que él mismo dice que no es una reforma estructural. Esto tiene que ponernos a pensar. Sin embargo, ¿por qué? Le voy a contestar a María Fernanda, que me preguntó ahorita, bueno, este proyecto es bueno, es malo, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos pensado como bancada? Y he tomado 3 opciones y 3 ejes principales sobre este proyecto de ley. Primero, hay que votarlo porque otorga medidas de transparencia. Y en eso, señor defensor, estoy de acuerdo con usted. La selección de tutelas se ha convertido en un problema. Yo le pediría, presidente, por favor, ponga orden, porque es que así no se puede seguir, presidente. Y quiero decir que este proyecto trae en medidas de transparencia y en selección de tutelas 3 criterios. Ya los explicaba, pero yo quiero hacerlos más doctrinariamente y no de acuerdo al articulado como tal. Criterios objetivos. ¿Qué hace? Primero, unifica jurisprudencia. Segundo, solamente va a tratar de asuntos novedosos. Tercero, pronunciamiento sobre determinada línea jurisprudencial. Ya la Corte no hará lo que le venga en gana. Cuarto, aclaración de contenidos. Quinto, alcances de los derechos fundamentales. Sexto, posible violación o desconocimiento de un precedente constitucional. Igualmente, hay que votarlo porque trae también unos criterios subjetivos, y no es otra cosa que la urgencia de proteger los derechos fundamentales. Igualmente, la necesidad de materializar un enfoque diferencial, proteger a aquellas personas más vulnerables o aquellas situaciones de hecho que se presentan y que necesitan un enfoque diferencial. Igualmente, ¿por qué hay que votarlo? Por los criterios complementarios. Ya lo decía el coordinador ponente, uno principal, pero se le olvidaron otros: lucha contra la corrupción, fundamental. Pronunciamiento de instancias internacionales. Es que, señores congresistas, y aquí quiero hacer un paréntesis, en la medida que los jueces, la Corte Constitucional, tiene que generar pronunciamientos sobre lo que hace o dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los días evolucionamos en derechos fundamentales, y el derecho internacional hace necesario
que se tipifique en esta legislación la necesidad de pronunciarse sobre lo que viene diciendo o sobre la evolución legislativa o jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por eso hay que votar este proyecto de ley. Igualmente, se le otorga como criterio complementario, señor presidente, tutelas contra providencias judiciales. Es un problema grave. Y se le dice, señores Corte, diriman eso, diriman eso. ¿Se afectó o no se afectó un derecho fundamental? Ellos tienen que pronunciarse sobre eso, y por eso es viable este proyecto de ley. Otros de los fundamentos que usted olvidaba, coordinador, no sin felicitar su excelente explicación, es la preservación del interés general y pronunciarse sobre la grave afectación del patrimonio público. Eso es muy importante. ¿Por qué hay que votarlo? También, doctora María Fernanda, porque tiene elementos enunciativos y no taxativos. Sin embargo, yo aquí, señor defensor, tengo un criterio, y es que esto le permitiría, porque ojo a esto, señores parlamentarios, ¿qué ha venido haciendo la Corte Constitucional? Pronunciándose de lo divino y humano, pronunciándose y sacando vía jurisprudencial algunas tesis. Lo que hemos denominado algunos congresistas ha venido legislando, y a esto, señor defensor, me preocupa. Quizás el artículo deja abierta esa posibilidad para que sigan pronunciándose sobre cualquier cosa. Yo creería que el legislador tiene que entregarle los elementos esenciales para que la Corte hable y se pronuncie o dirima temas netamente jurídicos y de interés nacional, no temas personales, doctor Navas, como lo hemos visto desafortunadamente. Igualmente, la Corte Constitucional tendrá ya no 2, sino 3 magistrados en la sala de revisión. Eso es bueno. Y el término para elaboración de sentencias. Es que esto es increíble. Hoy la Corte Constitucional toma decisiones políticas, y después hace la sentencia. Yo creo que eso nos tiene que llevar a una reflexión si es viable o no es viable que la Corte Constitucional no tenga elementos jurídicos o criterios jurídicos, sino criterios políticos. No quiero entrar en mi crítica y en mi tesis que la Corte Constitucional no puede legislar, porque vía decreto la Corte Constitucional ha venido asumiendo competencias que no son de ellos. Verbigracia, el tema de la teoría de la sustitución de la Constitución. Eso no existe. Usted, doctor Navas, jamás le ha entregado esa facultad a la Corte. El constituyente del 91 no se la entregó. Sin embargo, ellos asumieron competencia vía jurisprudencial. ¿Por qué hay que votar este proyecto? Por la actualización jurisprudencial. Y no es otra cosa que lo que ustedes ya vieron y que el coordinador ponente demostró a través de los 30 artículos. Y es acoger todos esos avances jurisprudenciales que se han venido desarrollando desde 1991. Es actualizarlos, es elevarlos a un criterio jurídico de tal manera que no puedan hacer lo que les venga en gana, sino que asuman esa competencia legal que se le ha dado la jurisprudencia. Y ojo, señor presidente, que se la debería dar la ley, no la jurisprudencia, la ley. Y ahí viene la gran crítica de la Corte Constitucional, doctor Navas. Y usted sabe que los mismos magistrados
en su entorno dicen que el Congreso es un bagazo, porque tienen la razón y les asiste la razón al decir que nosotros no profundizamos en la ley, sino que simplemente dejamos a criterios de interpretación muchos de los aspectos legales que hacemos al construir la ley. ¿Por qué, doctora María Fernanda, hay que aprobar este proyecto? Porque otorga medidas para fortalecer las facultades de los jueces de instancia. Y miren lo interesante de esto, doctor Rodrigo Lara. Este proyecto de ley, le ordena que se tenga en cuenta los contenidos para interpretar el caso concreto de los tratados internacionales sobre derechos humanos y la jurisprudencia. Ha venido haciendo escuela algo que no es bueno para el país, doctor Lara, y es que el juez de pueblo interpreta como quiere. El juez de pueblo interpreta de acuerdo a un análisis a veces político y no protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y recuerden, usted mismo lo decía, doctor, señor defensor, usted mismo lo decía, la tutela es la institución jurídica de mayor credibilidad en el país. Por eso hay que empezarla a proteger desde la base, doctor Lara, señor defensor, desde la base, y eso lo celebro. Este proyecto hay que votarlo porque empieza a solucionar esas problemáticas de base que hoy no tiene el juez. Hay que votarlo porque otorga un mecanismo a los jueces muy interesante, señor coordinador, y es pronunciarse sobre las medidas cautelares. Y a veces el ciudadano que acude a la acción de tutela no la solicita. Este proyecto de ley permite que el juez que está revisando la tutela adopte medidas cautelares, que en todo caso pueden ser revocadas sustancialmente. Señor defensor, bienvenida a la jurisdicción constitucional. Hay que trabajarla, creo. Hoy todo el derecho está enfocado al derecho constitucional. Por eso la mayoría de facultades del país en derecho han desarrollado sus especializaciones y maestrías en derecho constitucional. Creo que hay que retomar todos esos criterios conceptuales de la academia para empezar a desarrollar eso que el mismo constituyente del 91 otorgó, que no era otra cosa que la jurisdicción constitucional propiamente dicha, desde el propio juez constitucional que empiece a revisar tutelas y empiece a descongestionar nuestra justicia. Muchas gracias, señor presidente.